Sinopsis: cuando los dioses del Olimpo dejaron de gobernar el mundo con unanimidad, dos principios opuestos comenzaron a chocar. Apolo, dios de la luz, la profecía, la música y la razón, creía que la humanidad debía ser guiada por el equilibrio, la claridad y la previsión. El mundo podía corregirse si entendía sus errores antes de cometerlos. Ares, dios de la guerra y la violencia pura, sostenía lo contrario. Para él, el conflicto no era un fallo del mundo, sino su motor natural. Sin guerra, la humanidad se estancaba. Uno quería prevenir la guerra, el otro creía que la guerra era la verdad final. Capítulo 1. Y el día en que Apolo vio la guerra, antes de que existiera la guerra, aún no había comenzado. No había ejércitos reunidos, ni estandartes alzados, ni gritos de furia rompiendo el amanecer. Y sin embargo, Apolo ya la veía. Desde el santuario de Delfos, el dios de la luz contemplaba el futuro, como quien observa una herida antes de que la piel se abra. No era una visión única ni definitiva, sino una sucesión de posibilidades que convergían en el mismo punto en sangre, derramada por razones que nadie recordaría al final. El oráculo estaba en silencio, no porque los dioses hubieran dejado de hablar, sino porque Apolo había decidido no decirlo todo. Si anuncio cada guerra, pensó, acabaré provocándolas. Ese fue el peso que siempre cargó el dios de la razón al saber antes, comprender antes, y aún así dudar si debía intervenir. Porque prever no era lo mismo que evitar. En el Olimpo, Ares se aburría, no de la guerra, sino de su ausencia. Caminaba entre las columnas como un animal contenido, oliendo un conflicto que aún no tenía forma. Donde otros dioses veían estabilidad, él percibía estancamiento. Donde hablaban de paz, Ares escuchaba debilidad acumulándose. Demasiado silencio, gruñó. El mundo no fue hecho para esto. Hefesto trabajaba sin levantar la vista, Atenea meditaba. Zeus observaba sin decidir. El Olimpo, como el mundo, estaba suspendido en una calma tensa, artificial. Ares lo sabía. Cuando no hay guerra, dijo, los mortales olvidan quiénes son. A nadie respondió. Apolo descendió esa misma noche al mundo de los hombres. No con lira ni con canto, sino con discreción. Visitó ciudades que prosperaban bajo acuerdos frágiles, alianzas firmadas más por cansancio que por entendimiento. Vio sonrisas tensas, manos siempre cerca de las armas, miradas que calculaban. La paz era real, pero no era profunda. En una ciudad amurallada, Apolo escuchó a los gobernantes discutir. Si no atacamos ahora, lo harán ellos, decía uno. Si atacamos, seremos recordados como agresores, respondía otro. Apolo cerró los ojos. La guerra ya estaba ahí, solo faltaba la excusa. Esa fue la primera vez que el dios entendió algo inquietante. La razón no elimina el conflicto. A veces solo lo retrasa. Ares apareció en el campo de entrenamiento de esa misma ciudad al amanecer siguiente, no como visión divina, sino como presencia brutal. Inspiró coraje, sí, pero también furia. Donde pasaba, los golpes se volvían más duros, los gritos más intensos. Esto es vivir, susurraba. Esto es decidir con el cuerpo. Los soldados no sabían su nombre, pero sentían su influencia. El sudor, el dolor, la adrenalina. Allí no había profecías, solo acción. Cuando Apolo y Ares se encontraron, no fue en un templo ni en el Olimpo, fue entre los hombres. La guerra aún puede evitarse, dijo Apolo, sin elevar la voz. Si actuamos ahora, si aclaramos las causas antes de que se endurezcan. Ares rió. Siempre dices lo mismo y siempre llegas tarde. La violencia no revela la verdad, replicó Apolo. ¿Solo la simplifica? No, corrigió Ares a la desnuda. Apolo vio entonces lo que había temido Nereis. No buscaba destrucción por placer, buscaba honestidad extrema. En el campo de batalla, nadie podía fingir. El miedo, el valor, la crueldad y la lealtad aparecían sin máscara. Eso que llamas verdad, dijo Apolo,
es solo lo que queda cuando eliminamos toda posibilidad de pensar. ¿Y eso que tú llamas pensar?, respondió Ares. Es lo que los mortales usan para aplazar decisiones que ya tomaron en su interior. El mundo no eligió entre ellos. El mundo empezó a dividirse. Algunas ciudades escucharon a Apolo, invirtieron en leyes, en diálogo, en arte, en educación. Crecieron sin espadas desenvainadas, pero con tensiones soterradas. Otras sintieron el llamado de Ares, se prepararon, se endurecieron. Aceptaron la guerra como parte natural de la vida, no como fracaso. Zeus observó desde el Olimpo y no intervino. Que se enfrenten, pensó, no con armas todavía, sino con ideas. Apolo regresó a Delfos y miró el futuro una vez más. Esta vez, la visión fue distinta. No vio una gran guerra gloriosa, vio muchas pequeñas, inevitables, conflictos nacidos no de odio, sino de incompatibilidad. Vio que incluso si lograba evitar la primera, otra surgiría después. Y entendió algo que le heló la esencia. La razón no podía imponerse sin volverse tiranía. La guerra no podía aceptarse sin perderlo todo. Ares, en cambio, sonrió. Ya lo sienten, dijo. La calma se rompe sola. El primer choque aún no había ocurrido, pero el día en que Apolo vio la guerra antes de que existiera, fue el día en que comprendió que detenerla podía costar algo más que palabras tal vez. Un dios tendría que sacrificarse. Y esa idea, por primera vez, no apareció como profecía, apareció como decisión. Capítulo 2. El dios que cantó para detener la sangre, la primera sangre, cayó sin gloria. No hubo trompetas ni dioses descendiendo del cielo. Fue un golpe torpe en una frontera mal definida. Una lanza lanzada por miedo más que por odio. Un cuerpo cayó, luego otro, y con ellos algo invisible se quebró para siempre. Apolo lo supo en el instante exacto en que ocurrió, no porque mirara el futuro, sino porque la armonía del mundo se desafinó. La música secreta que sostenía el equilibrio entre los hombres perdió una nota, y el dios de la luz sintió ese vacío como una herida en el pecho. Ya empezó, susurró. Descendió sin aviso, sin esplendor, caminó entre los heridos como un extranjero más. Vio rostros jóvenes endurecidos por el terror, manos temblorosas aún aferradas a las armas. Nadie sabía por qué había comenzado el combate. Solo sabían que no podían retroceder sin parecer débiles. La guerra siempre mentía así. Apolo subió a una colina cercana cuando el sol estaba en su punto más alto. Los ejércitos se observaban desde lejos, tensos, esperando la orden que legitimara la violencia que ya deseaban ejercer. Entonces, Apolo cantó. No fue un himno de victoria ni un lamento. Fue una melodía imposible de ignorar, tejida con recuerdos que los hombres no sabían que compartían. En el sonido había infancia, promesas no rotas, noches sin miedo. Cada nota recordaba algo que la guerra estaba a punto de destruir. Las manos bajaron lentamente. Algunos soldados lloraron sin entender por qué. Otros sintieron vergüenza. Las espadas comenzaron a caer al suelo como si pesaran demasiado. Durante un instante, el mundo eligió escuchar. Ares lo sintió desde lejos y se detuvo. No con ira, sino con una atención inquieta. Interesante, murmuró. Apareció entre los ejércitos como un relámpago rojo, visible solo para quienes estaban al borde de atacar. Su presencia no anuló la canción de Apolo, pero la enfrentó. Donde la música evocaba recuerdos, Ares despertaba impulsos, el deseo de no ser humillado, el miedo a parecer débil, la necesidad de demostrar fuerza. ¿Crees que canta bastao?, preguntó Ares, avanzando hacia la colina. Apolo no dejó de tocar. No basta, respondió, pero es el comienzo. A la melodía cambió. Ya no hablaba del pasado, sino del futuro que aún podía evitarse. Mostró ciudades en pie, hijos creciendo sin aprender el lenguaje de la espada, nombres que no serían tallados en tumbas prematuras. Por primera vez, Ares dudó, no porque la canción fuera falsa, sino porque era posible. Eso que ofreces,
dijo. No es paz, es contention, y la contención siempre explota. Apolo bajó la lira. La guerra también, respondió. Solo que deja menos sobrevivientes para lamentarlo. Los hombres entre ambos dioses comenzaron a murmurar. Algunos dieron un paso atrás, otros se adelantaron, confundidos, divididos por una elección que no sabían cómo formular. Un comandante gritó: «Si nos retiramos ahora, nos atacarán mañana». Otro respondió: «Si avanzamos, esto no terminará nunca». El canto había detenido la sangre, pero no había resuelto la causa. Ares sonrió con algo cercano a la compasión. «¿Lo ves?», dijo. «A la violencia no es el problema, es el síntoma. Tú solo silencias el dolor. Yo lo Apolo miró a los ejércitos y comprendió algo devastador. Incluso quienes deseaban la paz querían garantías. Y las garantías, en un mundo de mortales, casi siempre nacían de la fuerza. «No puedo obligarlos», admitió. «Exacto», respondió Ares. «Y yo no tengo que hacerlo. En ellos vienen solos». El primer soldado volvió a alzar su arma. No atacó, solo la sostuvo con firmeza. Ese gesto fue suficiente. Apolo tocó una última nota, más baja, más triste. La música se desvaneció como un recuerdo al despertar. El silencio regresó, pesado, incómodo. «No es hoy», dijo Apolo, «pero volveré a cantar». Ares asintió lentamente. «Y yo volveré, cuando el canto ya no alcance». Los dioses se retiraron, dejando atrás un campo donde la guerra había sido pospuesta, no derrotada. Los ejércitos se dispersaron, pero ya no eran los mismos. Habían visto lo que podía perderse y también lo que podían ganar con la fuerza. Esa noche, en el Olimpo, Atenea se acercó a Apolo. «Has creado algo peligroso», le dijo. «Les mastres una alternativa». «Eso era la intención». «Las alternativas», respondió ella, «suelen provocar más guerras que las órdenes». Zeus permaneció en silencio, mirando el mundo desde lo alto. Ares, por su parte, afilaba su lanza. Pensó. «Canta todo lo que quieras. Cuando la sangre vuelva a correr, sonará más fuerte». Apolo regresó a Delfos y por primera vez no miró el futuro, porque si veía lo que venía, quizá ya no tendría fuerzas para seguir cantando. Y aún así, decidió hacerlo, porque mientras una sola nota pudiera retrasar la muerte, el dios de la luz no guardaría silencio. Capítulo 3. Ares y la verdad del campo de batalla. Ares no necesitaba profecías, donde Apolo veía futuros posibles. Él veía decisiones ya tomadas. El campo de batalla no mentía, nunca lo había hecho. Allí no existían excusas, solo consecuencias inmediatas. La guerra regresó como siempre lo hacía sin anuncio. Una escaramuza nocturna, un insulto mal interpretado, un paso dado demasiado cerca de una frontera invisible. Al amanecer, el suelo ya estaba marcado por huellas de huida y manchas oscuras que nadie se apresuró a limpiar. Ares descendió cuando el sol aún no se había levantado por completo. No llegó con estruendo ni furia desatada. Caminó entre los cadáveres como un juez silencioso, observando cada cuerpo con atención casi respetuosa. Algunos habían muerto intentando proteger a otros, algunos huyendo, algunos matando por primera vez. «Aquí», murmuró, «no hay mentiras». Los soldados lo sintieron sin verlo. El miedo se transformó en claridad brutal. Ya no luchaban por banderas ni discursos, sino por algo más simple y más honesto: sobrevivir u dominar. Ares se acercó a un joven caído de rodillas, temblando, con la espada resbalando de su mano ensangrentada. «¿Por qué luchas?», preguntó. El muchacho no escuchó palabras, pero sintió la pregunta como un peso en el pecho. Levantó la vista y vio a su enemigo frente a él, tan asustado como él mismo. No respondió. Atacó Ares. Asintió. Eso es la verdad. En otro extremo del campo,
Un veterano se negó a avanzar. Recordaba la canción de Apolo, recordaba a su hijo dormido en casa. Andudón un golpe lo derribó desde atrás. Y eso, dijo Ares con frialdad, también es verdad. El dios de la guerra no celebraba la violencia, la aceptaba. Para él, la guerra no creaba monstruos. Los quitaba capas de civilización y dejaba al descubierto lo esencial. Cuando Apolo llegó, ya era tarde. El canto no tenía lugar allí. El ruido de acero contra acero era una música distinta, disonante pero completa en su crudeza. La sangre empapaba la tierra, y cada gota sellaba una elección. «¡Detén esto!», exigió Apolo. «Ya has probado tu punto». Ares se volvió hacia él, con la armadura manchada, los ojos claros. «No he probado nada. Ellos lo han hecho», señaló el campo. «Míralos, anda, dime cuál de ellos canta ahora». Apolo cerró los ojos, y por primera vez no vio futuro alguno. La guerra era un presente absoluto, sin espacio para alternativa. «Esto no es verdad», dijo Anes Reducción. «Les quitas todo hasta que solo queda miedo». «No», corrigió Ares. «Les quito las mentiras». Apolo avanzó entre los combatientes. Tocó hombros, miró rostros, sintió pensamientos fragmentados. Había valor, sían también crueldad, y algo que lo inquietó más en alivio. Para algunos, la guerra era una respuesta simple a preguntas demasiado complejas. «¿Ves, Jijuharis? Aquí nadie duda de por qué luchan, porque están aquí». Un general cayó de rodillas frente a Apolo. «Dinos qué hacer», suplicó. «Dinos cómo terminar esto». Apolo abrió la boca, y no salió sonido alguno. No había profecía que pudiera cerrar una herida ya abierta. Ares observó en silencio. «Ese es el límite de tu luz», dijo. «Hay lúmenas antis. Yo actúo durante». Un rugido atravesó el campo. Refuerzos llegaban. Más hombres, más armas, más decisiones irrevocables. Apolo comprendió entonces algo que había evitado aceptar en la guerra. Tenía inercia. Una vez iniciada, se alimentaba de sí misma, y ni siquiera un dios podía detenerla sin pagar un precio descomunal. «¿Qué quieres?», preguntó Apolo. «Un mundo en guerra perpetua». Ares negó lentamente. «Quiero un mundo que no finja ser otra cosa». Los dos dioses se enfrentaron en medio del caos, sin atacarse, sin tocarse. La batalla continuó a su alrededor, como si ellos no existieran. «Esto terminará», dijo Apolo, «y cuando termine, quedará ruina». «¡Ay de la ruina!», respondió Ares. «Nace lo nuevo». Siempre Apolo miró el horizonte ennegrecido por el humo y tomó una decisión silenciosa. Si no podía detener la guerra con palabras ni música, tendría que cambiar el costo, no para los mortales, para los dioses. Se retiró sin despedirse. Ares lo observó marcharse, con una expresión que no era triunfo, sino curiosidad. «¿Qué estás dispuesto a perder, hermano de luz?», susurró. El campo de batalla siguió hablando, y lo que dijo fue simple, brutal e imposible de ignorar. La verdad, cuando se revela sin guía, puede destruir tanto como cualquier mentira. Capítulo 4. Cuando la razón fue llamada cobardía, la guerra no solo avanzó en los campos, avanzó en las palabras. En las ciudades que aún no habían sido tocadas por el acero, la razón empezó a sonar como excusa. Los discursos de prudencia fueron recibidos con miradas de desprecio. Las advertencias se confundieron con miedo, la cautela con traición, y el nombre de Apolo comenzó a pronunciarse con desconfianza. «El dios que duda», decían algunos. «El dios que canta mientras otros mueren», susurraban otros. Apolo escuchó todo, no desde el Olimpo, sino caminando entre los hombres, oculto bajo formas mortales. Se sentó en plazas donde los oradores encendían a las multitudes con relatos de honor, herido y futuras venganzas. Observó cómo la lógica era simplificada hasta convertirse en consigna. Si no atacamos, somos débiles. Si dudamos, perderemos todo. La razón no había desaparecido, había sido derrotada en público. En una asamblea,
Un anciano se atrevió a hablar en favor de la contención. No terminó su frase. Las burlas lo ahogaron antes que la ira. «Hablas como Apolo», le gritaron, «como alguien que nunca ha sangrado». Apolo sintió el golpe como si hubiera sido físico. Esa noche, Atenea lo encontró en silencio, de pie ante el mar. «Te están perdiendo», le dijo sin rodeos. «No», respondió Apolo, «me están eligiendo como enemigo». Atenea cruzó los brazos. «La razón siempre lo es, cuando exige tiempo, y la guerra odia esperar». «Entonces, Dime», preguntó Apolo. ¿Cuándo se volvió cobardía pensar antes de matar? Atenea no respondió de inmediato. «Cuando pensar empezó a costar más vidas que actuar», dijo al fin. Apolo cerró los ojos. Comprendió la trampa. Cada intento de evitar una batalla aislada había permitido que otras crecieran sin control. La gente ya no veía el conjunto, solo la herida más cercana. Mientras tanto, Ares caminaba entre los ejércitos como un rey sin corona. No daba órdenes, no las necesitaba. «¿Ves?», dijo a un grupo de guerreros. «Nadie canta por ustedes ahora, solo luchan. Y aún así, avanzan». Los hombres lo escuchaban con devoción peligrosa. «Apolo quiere que esperemos», dijo uno. «Que hablemos». Ares sonrió. «Hablar no detuvo la primera muerte. Tu espada sí puede evitar la última. Si eres más rápido que el otro». La lógica era brutal, pero clara. En el Olimpo, Zeus observaba con el ceño fruncido. Los dioses comenzaban a dividirse. Algunos admiraban la eficiencia de Ares. Otros temían el mundo que estaba moldeando. «La razón está perdiendo», dijo Hera, «y cuando pierde, siempre es humillada». Apolo fue llamado ante los dioses, no como juez, sino como acusado implícito. «Tu influencia disminuye», dijo Zeus. «Los mortales ya no confían en tus advertencias, porque las advertencias no gritan», respondió Apolo. «Guailagüeras y Ares dio un paso al frente». «Déjalos elegir», dijo. «Si me siguen, es porque tú no los convenciste». Apolo lo miró. «No compito contigo», dijo. «Intento evitar lo que dejas atrás». «Lo que dejo atrás», replicó Ares, «es siempre más honesto que lo que tú prometes». El silencio se volvió incómodo. Zeus levantó la mano. «Basta, así la razón no puede imponerse. Tampoco será silenciada. El equilibrio aún importa». Apolo entendió el mensaje oculto. No habría intervención divina directa. Cada dios actuaría dentro de su dominio, y el mundo pagaría el precio. Esa noche, Apolo regresó a Delfos. Miró el futuro, y esta vez vio algo distinto. Vio su nombre convertido en burla. Vio templos vacíos. Vio canciones olvidadas. Vio un mundo que sobrevivía, pero sin escuchar. Y comprendió que la razón, para no desaparecer, tendría que hacer algo impensable. Tendría que ensuciarse. Cuando el alba llegó, Apolo dejó su lira en el santuario. Por primera vez desde que existía, el dios de la luz caminó sin música. Y eso, más que cualquier batalla, fue la señal de que algo irrevocable estaba a punto de suceder. Capítulo 5. La primera ciudad que rechazó la guerra. La ciudad no tenía nombre en las canciones. No era grande ni rica, ni estaba protegida por murallas imponentes. Se alzaba en un cruce de caminos, entre tierras que ya habían aprendido a marchar armadas. Precisamente por eso, nadie esperaba nada de ella. Fue allí donde Apolo decidió probar lo imposible. No llegó como Dios. Llegó como arquitecto. Habló de diseño, de calles abiertas, de plazas donde la gente pudiera verse el rostro. Propuso leyes simples, acuerdos claros, defensas mínimas solo para disuadir, no para conquistar. Enseñó a registrar disputas, a resolverlas antes de que se convirtieran en agravios heredados. A la ciudad escuchó, no por fe, sino por agotamiento. Habían perdido hijos en guerras que no entendían. Habían pagado tributos a ejércitos que nunca los protegieron. Cuando Apolo habló de no elegir bando, de no responder provocaciones, de invertir en previsión y no en acero,
La idea sonó absurda y tentadora, y cuando nos ataquen, preguntaron, ¿entonces responderán juntos? Respondió Apolo, no con furia, sino con claridad. Eligieron intentarlo. La noticia se propagó rápido. Una ciudad que rehúsa la guerra, decían. Una ciudad que confía en un dios que canta. Ares fue el primero en visitarla. Entró sin armas, observando con interés. Vio mercados abiertos, niños jugando sin miedo, guardias sin armaduras pesadas. No vio debilidad, vio tensión contenida. Esto no durará, dijo a Apolo cuando se encontraron en la plaza central. El mundo no perdona excepciones. Alguien tiene que empezar, respondió Apolo. La prueba llegó antes de lo esperado. Un ejército menor, acostumbrado a saquear sin resistencia, apareció en las colinas cercanas y esperaban miedo. Esperaban caos. La ciudad no cerró sus puertas. Envió emisarios, ofreció comercio, paso seguro, información. No armas. Los soldados dudaron. Nunca nadie les había respondido así. Algunos se retiraron, otros avanzaron. Desconfiado, hubo un enfrentamiento breve, torpe, sin furia. La ciudad resistió lo justo, sin persecución, sin venganza. El ejército se fue. Por primera vez, una guerra no ocurrió. La noticia se expandió como una anomalía. Apolo observó con esperanza contenida. Tal vez el ejemplo bastara. Tal vez la razón, encarnada en acción concreta, podía sobrevivir. Ares observó con inquietud. No los derrotaste, dijo, los confundiste. Y la confusión no dura. Tenía razón. Con el tiempo, otras ciudades comenzaron a exigir lo mismo, sin pagar el precio. Creían que la paz era una postura, no un trabajo constante. Cuando fueron atacadas y no supieron responder, culparon al ideal, no a su propia negligencia. La ciudad de Apolo nos engañó, decían. Nos hizo creer que la guerra podía rechazarse sin costo. La primera ciudad fue aislada. Comerciantes dejaron de llegar. Aliados potenciales se apartaron, no por odio, sino por miedo a parecer débiles. Dentro de la ciudad, la duda creció. ¿Nos equivocamos?, preguntaron algunos. ¿Estamos vivos solo porque aún no nos ha tocado lo peor? Apolo escuchó cada pregunta, y por primera vez no tuvo una respuesta clara. Ares regresó al atardecer. Tu experimento funcionó, dijo. Por un momento, pero el mundo no quiere ejemplos, quiere garantías. Entonces el mundo está equivocado, respondió Apolo a Ares. Negó lentamente. El mundo es lo que es, ni lo que es. Pelea. Esa noche la ciudad fue atacada de verdad, no por el ejército anterior, sino por otro más grande, más decidido. Esta vez no hubo negociación posible. La ciudad resistió, organizada, unida, pero sin la experiencia brutal de la guerra prolongada. Perdieron, no fueron aniquilados, pero fueron marcados. Apolo caminó entre las ruinas al amanecer. No había caos, pero sudor. La ciudad había rechazado la guerra, y el mundo la había castigado por atreverse. Ares lo observó desde lejos, sin triunfalismo. Ahora entiendes, dijo. La guerra no es una elección individual, es un acuerdo colectivo, y el mundo ya eligió. Apolo no respondió. Miró a los supervivientes reconstruyendo en silencio, sin odio, sin esperanza ciega, y tomó una decisión final. Si la razón quería sobrevivir en un mundo que glorificaba la violencia, no bastaba con ejemplos. Tendría que pagar un precio que nadie pudiera ignorar, incluso si ese precio era el mismo. Capítulo 6. El sacrificio del dios de la razón. Apolo no anunció su decisión. Los sacrificios verdaderos nunca lo hacen. Durante siglos, los dioses habían exigido ofrendas a los mortales animales, cosechas, sangre simbólica para mantener el orden del mundo. Pero nunca se había pedido lo contrario. Nunca un dios había considerado ofrecerse a sí mismo como moneda para alterar el curso de algo tan antiguo como la guerra. Apolo comprendió que la razón había fallado no por ser falsa,
sino por ser demasiado abstracta. Los hombres escuchaban el dolor, no los principios. Recordaban pérdidas, no argumentos. Si quería que el mundo entendiera el costo real de la guerra, ese costo no podía recaer solo sobre los mortales, tenía que recaer sobre un dios. Regresó al Olimpo cuando el cielo estaba cubierto de nubes bajas, densas, como si el propio firmamento presintiera la fractura que se avecinaba. Los dioses se reunieron, convocados por un silencio que pesaba más que cualquier decreto de Zeus. «Voy a intervenir», dijo Apolo sin rodeos. Ares alzó la vista, interesado. «Eso ya lo haces», respondió Ancantas. «Aconsejas, fracasas. No esta vez». Zeus frunció el ceño. «Habla con claridad». Apolo respiró hondo. Por primera vez, el dios de la luz dudó antes de hablar, no por miedo, sino por responsabilidad. «Voy a atarme al mundo mortal», dijo, «no como guía invisible, como presencia vulnerable. Donde haya guerra, yo estaré. Donde caiga la sangre, caeré con ella». Un murmullo recorrió el Olimpo. «Eso es locura», dijo Hera. «Perderás tu divinidad». «Exacto», respondió Apolo. «Ese es el punto». Ares se levantó lentamente. «¿Crees que eso detendrá la guerra?», preguntó. «¿Crees que los hombres dejarán de matarse porque un dios sangra junto a ellos?» «No», admitió Apolo. «Pero dejarán de creer que la guerra es gratuita». Atenea observó en silencio, comprendiendo antes que los demás. «Si haces esto», dijo, «ya no podrás retirarte. Serás herido, tal vez olvidado». «La razón ya está siendo olvidada», respondió Apolo. «Al menos así dejará cicatrices». Zeus cerró los ojos. «Si cruzas ese umbral», dijo con voz grave, «no habrá marcha atrás. El Olimpo no intervendrá para salvarte». Apolo inclinó la cabeza. «Entonces será justo». Ares sonrió, no con burla, sino con una admiración peligrosa. «Al fin hablas mi idioma», dijo, «el del riesgo real». Apolo descendió al mundo al amanecer siguiente. No cayó como un rayo en camino, entró en una ciudad sitiada, no como estratega ni como profeta, sino como combatiente sin armadura divina. Su luz se apagó hasta volverse humana. Su inmortalidad se volvió frágil. Cada herida ya no sería símbolo, sino dolor verdadero. La primera flecha lo alcanzó en el hombro. El impacto fue torpe, impreciso. Un soldado joven la había disparado sin saber a quién. Apolo cayó de rodillas. El dolor fue inmediato, abrumador, real, y el mundo lo sintió, no como visión, no como mito, como una vibración profunda que recorrió la tierra. Un dios había sido herido, no en el orgullo, en la carne. Los combates se ralentizaron. «¿Qué fue eso?», preguntaron algunos. «Dicen que Apolo sangra», susurraron otros. «Dicen que no se retiró». Ares apareció en el campo al anochecer. Vio a Apolo apoyado contra un muro, respirando con dificultad, la sangre oscureciendo la tierra bajo él. No había gloria en la escena, solo desquest. «Ahora entiendes», dijo Ares. «Esto es la guerra sin metáforas». Apolo levantó la vista. «Siempre lo supe», respondió. «Solo que ahora no puedo ignorarlo». La batalla continuó alrededor de ellos, pero algo había cambiado. Cada golpe parecía más pesado, cada muerte menos abstracta. Los hombres miraban al dios herido y comprendían, aunque no supieran explicarlo, que ni siquiera lo divino era inmune. Apolo siguió avanzando de ciudad en ciudad, no para ganar guerras, para estar presente en ellas. Fue herido muchas veces. Perdió fuerza, perdió claridad. Su canto se volvió un susurro áspero, ya no hermoso, pero sincero. Donde antes ofrecía futuros posibles, ahora solo ofrecía compañía en el dolor. Algunos lo rechazaron. Si incluso los dioses sangran, ¿qué esperanza queda? Otros lo siguieron. Si un dios sufre con nosotros, tal vez la guerra no sea un juego. Ares observaba desde la distancia. La guerra no se detuvo pero cambió. Se volvió más lenta, más pesada, más difícil de justificar,
con palabras vacías. Cada vez que alguien hablaba de gloria, recordaban al dios cojeando entre los muertos. Lo estás logrando, admitió Ares una noche. No detienes la guerra. La haces incómoda. Apolo sonrió débilmente. Eso basta, por ahora. Pero el precio seguía acumulándose. Y pronto, incluso un dios dispuesto a sangrar tendría que enfrentar la pregunta final. ¿Hasta dónde puede sacrificarse la razón sin desaparecer por completo? Capítulo 7. El mundo empieza a dudar de la guerra. La duda no llegó como un trueno, llegó como cansancio. Los ejércitos seguían marchando, las espadas seguían chocando, pero algo se había erosionado en el centro mismo del conflicto. Ya no todos gritaban al cargar. Algunos miraban al suelo antes de levantar el arma. Otros recordaban historias que no encajaban con la promesa de gloria. Dicen que Apolo estaba allí, murmuraban. Dicen que no huyó cuando cayó el primero. Dicen que sangró como nosotros. La guerra había tenido dioses antes, siempre desde lo alto, siempre intactos. Pero ahora, uno de ellos caminaba entre los heridos, sin estandarte, sin victoria que reclamar. Apolo ya no distinguía los días. Su cuerpo mortal acumulaba cicatrices. En cada paso dolía, cada respiración era un recordatorio de que la razón, cuando se hace carne, también se desgasta. Aún así, no se detenía, no daba órdenes, no predicaban, solo estaba en una ciudad devastada. Se sentó junto a una mujer que sostenía a su hijo moribundo. No dio nada, no prometió salvación, simplemente permaneció allí hasta que el niño dejó de respirar. ¿De qué sirvió tu paz?, preguntó la mujer, sin ira. Apolo tardó en responder. De nada, dijo al fin. Y aún así, lamento no haberlo intentado más. La mujer asintió, agotada. Eso es más honesto que cualquier discurso. Ese tipo de palabras comenzó a propagarse, no como fe, sino como reconocimiento. La guerra seguía siendo inevitable en muchos lugares, pero ya no era indiscutible. Algunos generales empezaron a retrasar ataques, no por piedad, sino por cálculo distinto. La moral era frágil. Los soldados preguntaban más, dudaban más. Si ni los dioses ganan aquí, decían, ¿qué ganamos nosotros? Ares lo notó con claridad. El campo de batalla ya no le respondía como antes. No había menos violencia, pero sí menos entusiasmo. La guerra seguía, pero arrastrándose, como una bestia herida que ya no rugía con orgullo. Encontró a Apolo al anochecer, junto a una hoguera apagada. «Estás contaminando mi dominio», dijo Ares, sin rabia. «La duda es peor que el miedo». Apolo levantó la vista. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos seguían firmes. «La duda es el comienzo del pensamiento», respondió. «Eso es lo que siempre temiste». Ares se sentó frente a él. «No», dijo, «lo que temo es la parálisis. Un mundo que duda eternamente se pudre sin decidir, y un mundo que decide sin dudar se destruye», replicó Apolo durante un momento. Ninguno habló. El viento arrastró el olor de la sangre seca. «Míralos», continuó Ares. «No han dejado de luchar, solo luchan peor sin convicción. Eso prolonga el dolor». Apolo asintió lentamente. «Lo sea, pero también lo prolonga lo suficiente para que algunos elijan distinto», y era cierto. En una región aislada, dos ejércitos se encontraron y no atacaron. Pasaron el día observándose, intercambiando mensajes torpes. Al anochecer, se retiraron ambos. No firmaron paz, no proclamaron victoria, simplemente no pelearon. La noticia se extendió con lentitud, casi con vergüenza. «Fue una excepción», decían unos. «Fue debilidad», insistían otros. Pero la semilla estaba plantada. Atenea visitó a Apolo una noche sin estrellas. «Estás alterando el equilibrio», dijo. «Incluso Zeus lo siente». «El equilibrio ya estaba roto», respondió Apolo. «Solo lo estamos viendo ahora». «Ares no se quedará quieto», advirtió ella. «La guerra necesita una resolución.
Si no la encuentra en los hombres, la buscará en ti. Apolo comprendió el significado. Mientras él siguiera siendo el símbolo viviente de la duda, Ares no podría reclamar una victoria clara. Y la guerra, privada de sentido, se volvería más cruel en su intento por recuperarlo. Entonces que me enfrente, dijo Apolo, a no con armas, con lo único que me queda. Atenea lo miró con una mezcla de respeto y temor. Te estás desvaneciendo, dijo. Si continúas, no quedará nada de ti para salvar. Apolo sonrió débilmente. Tal vez eso sea necesario. Ares, desde lejos, observaba al mundo vacilar. Por primera vez, no se sintió fortalecido por la guerra, sino cuestionado por ella. Si continúas así, pensó, harás que me odien. Y esa idea, más que cualquier derrota, lo inquietó. La guerra seguía, pero ahora caminaba sobre un suelo inestable, lleno de preguntas sin respuesta. Cada espada alzada llevaba consigo una sombra nueva, en la duda de si era realmente necesaria. Apolo se levantó con dificultad y volvió a caminar. Sabía que el siguiente paso no sería simbólico, sería definitivo, porque si el mundo ya dudaba de la guerra, pronto tendría que decidir qué hacer con el dios que la encarnaba. Y esa decisión no podía evitarse mucho más. Capítulo 8. El desafío del dios de la guerra, Ares. No lanzó su desafío con palabras, lo hizo con hechos. La duda había comenzado a extenderse como una grieta silenciosa, y para el dios de la guerra, eso era intolerable. La guerra podía ser cruel, interminable, incluso absurda, pero no podía ser puesta en duda sin perder su razón de existir. Un conflicto sin convicción no era batalla, era desgaste sin sentido. Y Ares no gobernaba el desgaste, gobernaba la decisión final. Eligió un lugar donde la guerra aún ardía con fuerza, una llanura abierta, sin murallas ni refugios, donde dos ejércitos se enfrentaban desde hacía semanas sin victoria clara. Allí, la sangre ya no inspiraba himnos, solo cansancio. Ares descendió al amanecer. Esta vez no se ocultó. Su armadura brillaba roja como hierro recién salido del fuego. Cada paso hacía vibrar la tierra. Los soldados lo vieron, lo sintieron, y la duda retrocedió como un animal asustado. El dios de la guerra está con nosotros, gritaron. El miedo se transformó en furia renovada. Las filas se cerraron. Los estandartes se alzaron. La guerra volvió a tener un rostro claro y una promesa simple en vencer o morir. Apolo lo supo al instante. Sintió como el mundo se inclinaba de nuevo hacia el extremo que había intentado equilibrar. Caminó hacia la llanura con el cuerpo agotado, cada herida reclamando atención, cada paso un acto de voluntad pura. Cuando llegó, el combate ya había comenzado. Ares estaba en el centro, no luchando directamente sino potenciando. Donde miraba, los golpes eran más certeros. Donde pasaba, el miedo se convertía en valor ciego. Apolo avanzó entre los combatientes sin arma alguna. «Detente», gritó alguien. «Apártate». Pero él no se apartó. Ares lo vio y sonrió. «Has venido», dijo, sin alzar la voz. Sabía que no podrías ignorarlo. Apolo se detuvo frente a él, jadeando. «Esto termina hoy», dijo. «No la guerra, pero sí nuestra disputa». Ares inclinó la cabeza. «Entonces acepta las reglas del campo de batalla». «No», respondió Apolo al lasniego. Un murmullo recorrió a los ejércitos. «Míralos», dijo Ares. «Sin mí, dudan conmigo. Actúan. ¿Cuál de los dos les sirve más?» Apolo miró alrededor. Vio ojos encendidos, pero también vio cuerpos rotos, miradas vacías detrás de la furia. Dio un paso al frente. «Les sirves para morir convencidos», dijo. «Yo les sirvo para vivir con preguntas». Ares rió, una risa breve y seca. «Las preguntas no detienen espada, pero pueden detener la próxima», respondió Apolo. Ares levantó su lanza y la clavó en la tierra. El impacto resonó como un trueno. «Basta», dijo a no más símbolos. «No más desgaste».
Si la guerra ha de ser cuestionada, que sea por quien se atreva a enfrentarla directamente. Los soldados retrocedieron instintivamente. Te desafío, Apolo, continuó Ares. No como Dios, distante, no como idea, aquí, ahora, ante los hombres. El silencio cayó pesado. Apolo sintió el miedo por primera vez de forma absoluta. No a morir, sino a fallar. Si caía, la duda desaparecería. La guerra reclamaría legitimidad eterna. Si acepto, dijo, refuerzo tu dominio. Sí, no aceptes, respondió Ares. Confirmas que la razón se esconde cuando llega la hora de decidir. Apolo cerró los ojos. Recordó la ciudad que rechazó la guerra. Recordó al niño que murió en sus brazos. Recordó cada paso dado sin música, cada herida aceptada sin promesa de victoria. Abrió los ojos. Acepto, dijo. No levantó arma alguna, pero no lucharé como tú esperas. Ares frunció el ceño. Entonces morirás. Tal vez, respondió Apolo, pero no en silencio. Ares avanzó, no con prisa, no con furia descontrolada. Cada paso era una declaración. A la guerra no dudaba. La guerra avanzaba. Apolo no retrocedió. Cuando la lanza descendió, no hubo choque de acero. Hubo un destello de luz, apagándose. Apolo cayó de rodillas, atravesado, el aliento escapando en un suspiro quebrado. El dolor fue total, insoportable, definitivo. Un grito recorrió el campo. Ha caído. La guerra se detuvo. No por orden, sino por impacto emocional. Un dios había sido derrotado sin resistirse, no con cobardía, sino con entrega consciente. Ares retiró la lanza lentamente. Miró a Apolo, sangrando en la tierra que había intentado salvar. ¿Eso es todo?, preguntó, con una sombra de duda en la voz. ¿Eso es tu argumento final? Apolo sonrió. Apenas. No, susurró Anaora. Miren, los soldados miraron, y por primera vez no vieron victoria. Vieron a un dios que eligió caer para que la guerra tuviera que justificarse sola. El desafío había sido aceptado, y aunque Ares seguía en pie, algo esencial se había quebrado, porque la guerra había ganado el combate, pero estaba a punto de perder su sentido. Capítulo 9. El mundo sin respuesta a la guerra no celebró. Ese fue el primer signo de que algo había salido mal. Cuando Apolo cayó, atravesado por la lanza de Ares, no hubo clamor de victoria, no hubo rugido de triunfo. El campo quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera inhalado al mismo tiempo y olvidado cómo exhalar. Un dios había sido vencido, pero no derrotado. El cuerpo de Apolo yacía en la tierra, pálido, su sangre mezclándose con la de los mortales. No había luz, no había música, solo quietud, y en esa quietud, la guerra perdió su eco. Los soldados bajaron las armas sin darse cuenta, no por orden, no por miedo, por incomodidad. ¿Y ahora qué?, susurró alguien. Nadie respondió. Ares permaneció de pie, la lanza aún manchada, esperando la reacción que siempre había seguido a la victoria. El impulso de avanzar, el grito de carga, la reafirmación del sentido. Nada llegó a la guerra. Había ganado y se había quedado sin argumento. Apolo abrió los ojos no completamente, no con fuerza, apenas lo suficiente para ver los rostros alrededor a hombres que ya no sabían si odiar, huir o llorar. No canté para detenerlos, susurró con voz rota. Canté para que supieran cuándo parar. Un soldado cayó de rodillas. ¿Parar para qué?, preguntó. Si todo sigue igual. Apolo respiró con dificultad. Para no convertirse en esto, dijo, señalando la lanza, el campo, los cuerpos en una guerra, que ya no sabe por qué existen. Ares escuchó, y por primera vez no supo qué responder. En otras batallas la muerte aclaraba el camino, aquí lo había nublado. La caída de Apolo no había devuelto convicción, la había despojado. Los ejércitos se retiraron esa noche, no como acto de paz,
sino como suspensión del sentido. Nadie reclamó victoria, nadie firmó tregua. La guerra quedó en pausa, como una pregunta sin verbo. La noticia se propagó rápido. Ares venció, pero el mundo no celebró. Apolo cayó, y la guerra quedó vacía. En las ciudades, los discursos se quebraron. Los oradores ya no podían invocar gloria sin recordar al dios tendido en el polvo. Cada llamado a las armas llevaba ahora una sombra incómoda. Si incluso los dioses mueren por esto, ¿qué ganamos nosotros? Zeus observó desde el Olimpo, en silencio prolongado. No lo planeó, dijo Hera, pero lo consiguió Anatenea. Asintió, no dejó respuesta, y eso es más poderoso que cualquier mandato. Ares caminó solo durante días. Visitó campos de batalla abandonados, armas oxidadas, fogatas apagará. La guerra no había terminado, pero estaba desorientada, sin oposición clara, sin justificación trascendente. Esto no es derrota, se dijo. Is transition, pero la duda persistía. Encontró a Apolo en un santuario improvisado, cuidado por mortales que no lo veneraban, solo lo protegían. El dios de la luz estaba débil, apenas sostenido por la voluntad. Has creado un vacío, dijo Ares, y los vacíos se llenan. Apolo sonrió con esfuerzo. Entonces, ¿que lo llenen ellos?, respondió. No nosotros. Ares se sentó frente a él. Si me retiro, dijo, volverán a pelear sin mí. Si me quedo, dirán que soy el monstruo que los obliga. Eso siempre fue cierto, susurró Apolo. La diferencia es que ahora lo saben. El mundo entró en una era extraña. Las guerras continuaron, pero ninguna fue absoluta, ninguna fue sagrada. Cada conflicto llevaba la pregunta latente: ¿era realmente necesario? La respuesta nunca llegó. Y esa ausencia fue el legado más pesado de todos. Porque un mundo sin respuesta ya no podía refugiarse en los dioses. Tenía que decidir por sí mismo. Apolo cerró los ojos. Ares se levantó y se marchó sin proclamar nada. La guerra seguía existiendo, pero ella no tenía voz. Capítulo X. La última decisión del dios de la razón. Apolo comprendió que no se recuperaría, no de la forma en que los dioses solían hacerlo. Su cuerpo, atado al mundo mortal por su propia elección, ya no respondía como antes. La luz que había sido su esencia se filtraba apenas, débil, como un amanecer cubierto de ceniza. Los mortales que lo cuidaban no lo trataban como a un dios, sino como a alguien que había decidido quedarse cuando todos los demás miraban desde lejos. Eso, pensó Apolo, era suficiente, pero no definitivo. El mundo estaba suspendido en una tregua sin nombre. Las guerras no habían terminado, pero habían perdido su legitimidad divina, y eso, paradójicamente, las hacía más peligrosas. Sin dioses a quienes culpar, los hombres tendían a buscar enemigos absolutos entre ellos mismos. La duda, sin guía, podía convertirse en cinismo. Apolo vio ese futuro con claridad dolorosa. No basta con caer, murmuró. La razón no puede limitarse a negar. Tiene que retirarse correctamente. Atenea llegó al santuario al caer la noche. Zeus sabe que estás muriendo, dijo. No intervendrá. Lo espera. Ares tampoco volverá, añadió. Se ha replegado. La guerra ahora avanza sin rostro. Apolo asintió lentamente. Entonces es el momento. Atenea frunció el ceño. ¿De qué? Apolo cerró los ojos y por última vez miró el futuro. No vio batallas épicas. Vio decisiones pequeñas, cotidianas, acumulándose. Vio líderes sin oráculos, pueblos sin absoluciones. Vio un mundo obligado a pensar sin garantía. Voy a abandonar el papel de dios activo, dijo. No moriré del todo. Mi disperser. Atenea comprendió de inmediato. Si haces eso, la razón dejará de tener voz única. Se fragmentará. Exacto, respondió Apolo. Ya no debe venir de arriba. Esa fue su última decisión como dios del orden. Al amanecer, pidió que lo llevaran al lugar donde había caído por primera vez. La llanura estaba vacía, marcada solo por cicatrices en la tierra. Allí,
Apolo se incorporó con esfuerzo. No había testigos divinos, solo hombres y mujeres que no sabían si estaban presenciando un final o un abandono. Apolo habló no con canto, no con profecía, con palabras simples. No esperen respuestas del cielo, dijo. Las guerras no se detendrán porque un Dios lo ordene. Se detendrán cuando cada uno de ustedes decida que el costo es inaceptable. Algunos lloraron, otros se enfurecieron. ¿Entonces nos digas solos? Gritó alguien en Apolo negó. Les dejo algo más difícil que un Dios, respondió. Les dejo la responsabilidad. Sí, la luz comenzó a desprenderse de él, no en un estallido, sino como polvo fino llevado por el viento. No fue muerte, fue disolución consciente. Cada fragmento de su esencia se dispersó en el mundo, en el pensamiento crítico, en la música que no glorificaba la violencia, en la duda honesta antes del golpe final, en la voz que se alza para preguntar ¿por qué? Atenea observó en silencio. Ahora dependerá de ellos, susurró. Cuando la luz se apagó por completo, no quedó cuerpo alguno, solo una llanura tranquila. En el Olimpo, Zeus cerró los ojos. Así termina una era, dijo. No con una victoria, sino con una renuncia. Ares sintió el cambio desde lejos, no como pérdida de poder, sino como ausencia de oposición. Ya no había un dios que enfrentara la guerra con palabras o sacrificios. Ahora es su turno, murmuró. Y eso es más peligroso que cualquier dios. El mundo siguió sin oráculos claros, sin canciones que prometieran salvación, pero con algo nuevo, frágil y pesado. La certeza de que ninguna guerra volvería a ser completamente justa, porque el Dios que podía justificarla había decidido desaparecer. Capítulo 11. Ares frente a un mundo silencioso. El silencio no era paz. Ares lo comprendió demasiado tarde. Durante eras, la guerra había tenido ruido incluso cuando dormían cantos de preparación. Discursos encendidos, juramentos hechos ante los dioses. Ahora los campos estaban quietos de una forma distinta, incómoda. No era el silencio que sigue a la victoria, sino el que aparece cuando nadie sabe qué celebrar. Ares caminó por el mundo sin ocultarse. Nadie lo invocó. Anese fue el primer golpe. Antes, bastaba su presencia para que los corazones se endurecieran y las decisiones se simplificaran. Ahora, los hombres lo veían y no gritaban su nombre. Algunos bajaban la mirada, otros lo observaban con cautela, como si miraran una herramienta peligrosa que ya no sabían si usar. ¿Dónde están los cánticos?, preguntó Ares a un grupo de soldados reunidos alrededor de una fogata apagada. ¿Dónde está el deseo de probarse? Uno de ellos respondió con cansancio. Luchamos ayer, mañana quizá otra vez pero hoy no sabemos para qué. Esa frase lo persiguió. Ares visitó ciudades que aún mantenían ejércitos poderosos. Las armas estaban limpias, los muros firmes, todo listo para la guerra. Y sin embargo, faltaba algo esencial en la convicción absoluta. Antes era más simple, decían los comandantes. Peleábamos por los dioses, por el honor, por el destino. ¿Y ahora?, preguntó Ares. Ahora peleamos porque no vemos otra salida. Ares sintió algo cercano al desasosiego. La guerra sin mito era funcional, eficiente y vacía. No creaba héroes, solo supervivientes. Regresó a antiguos campos sagrados, lugares donde antes se alzaban altares en su nombre. Encontró piedras caídas, ofrendas sicas, símbolos borrados por el tiempo reciente. Apolo, murmuró no con odio, con reconocimiento tardío. Comprendió entonces lo que el dios de la razón había hecho realmente. No había intentado destruir la guerra. Había retirado la justificación que la hacía grandiosa. Sin canto, sin promesa, sin absolución divina, la violencia quedaba desnuda. Y muchos ya no querían mirarla de frente. Ares se encontró con Atenea en un cruce de caminos. «Has ganado»,
le dijo ella. No hay Dios que se te oponga. Ares negó lentamente. No han quedado solo. Atenea observó el horizonte. Eso es lo que ocurre cuando un principio gobierna sin contrapeso en se revela incompleto. Ares recordó la lanza atravesando a Apolo. Recordó la mirada de los mortales en ese instante, no de adoración, sino de desconcierto. La guerra había vencido y había perdido su voz. Si me retiro, dijo, pelearán igual. Si permanezco, continuó, me culparán de todo. Bienvenido al mundo sin dioses necesarios, respondió Atenea. Esa noche, Ares se sentó solo en un campo abandonado. No hubo visiones. No hubo llamados a un solo viento moviendo la hierba alta. Por primera vez desde su nacimiento, el dios de la guerra se preguntó, ¿qué soy? Si ya no me necesitan, la respuesta no llegó. Y esa ausencia fue su castigo. Ares comprendió que su era no había terminado, pero sí su centralidad. La guerra seguiría existiendo, pero ya no giraría en torno a él. Sería más caótica, más humana, más difícil de controlar incluso para un dios. Se levantó al amanecer, no para proclamar nada, simplemente para marcharse. El mundo quedó en silencio. No un silencio pacífico, sino uno lleno de decisiones pendientes. Un silencio donde cada conflicto debía justificarse sin ayuda divina. Y en ese mundo, Ares ya no era un rey. Era solo una posibilidad más, en una sombra que esperaba ser llamada. Oh no. Capítulo 12. Después de la última batalla. La última batalla no fue anunciada. No hubo profecías que la precedieran, ni augurios en el vuelo de las aves, ni sacerdotes temblando ante los altares. Cuando ocurrió, muchos ni siquiera entendieron que estaban presenciando un final. Fue una guerra pequeña. Eso la hizo definitiva. Dos pueblos vecinos se enfrentaron por una franja de tierra estéril, olvidada por los mapas antiguos. No había dioses invocados en los estandartes, ni nombres sagrados en las espadas. Solo hombres cansados, armaduras remendadas y una decisión tomada sin épica. Ares observó desde lejos. No descendió. Por primera vez en la historia del mundo, eligió no hacerlo. Los combatientes lucharon con torpeza, con miedo, con una violencia desordenada que no seguía ningún ritual. No hubo hazañas dignas de canto, no surgieron héroes. Cuando todo terminó, ambos bandos se retiraron en silencio, incapaces de llamar victoria a lo ocurrido. El dios de la guerra comprendió entonces algo que Apolo había sabido desde el principio. La guerra sin significado no engrandece. Ares caminó entre los caídos cuando el polvo se asentó. Ninguno lo vio, ninguno lo sintió. La sangre se secaba sin testigos divinos, y eso la hacía más pesada, más real. Esto es lo que queda, susurró. No como reproche, como constatación. En el Olimpo, los tronos estaban ocupados pero vacíos. Zeus gobernaba en silencio. Hera observaba sin intervenir. Atenea escribía sin levantar la mirada. Nadie habló del conflicto reciente. No era digno de debate. ¿Y Apolo?, preguntó Ares finalmente. Atenea respondió sin emoción. No volvió, pero su decisión permanece. Ares miró el asiento del dios de la luz. No había rastro de su presencia, pero tampoco de su ausencia, como si Apolo se hubiera convertido en algo más sutil que un dios. En los años que siguieron, el mundo cambió sin ceremonia. Algunas guerras continuaron, otras nunca comenzaron. Los hombres discutían más antes de luchar. A veces elegían mal a otras. No, y cuando alzaban la espada, ya no podían decir a los dioses lo que hicieron. Ares descendió cada vez menos. No por castigo, sino por irrelevancia creciente. Su nombre se convirtió en advertencia, no en plagaría. Un concepto antiguo que recordaba lo que ocurre cuando la violencia gobierna sola. Una noche, en un campo sin fronteras, Ares sintió algo inesperado. No ira, no orgullo, paz. No la paz de Apolo, sino la aceptación. Quizá, dijo al viento, mi papel nunca fue reinar, sino mostrar el límite
No hubo respuesta, pero no la necesitó. Ares se alejó del mundo de los hombres sin desaparecer del todo, porque mientras exista conflicto, él existirá, no como señor, no como juez, solo como sombra. Y en algún lugar, en una ciudad que aún no había nacido, un músico enseñaba a un niño una melodía antigua. No sabía por qué esa música hablaba de decisiones difíciles, de luz y sangre, de razón y violencia, pero al escucharla, el niño dudó antes de levantar una piedra contra otro. Y esa duda, pequeña e invisible, fue la verdadera herencia de los dioses. No hubo más batallas finales, solo elecciones. Y en ese mundo, por primera vez, el destino ya no pertenecía al Olimpo. Epílogo. El mundo después de los dioses, el mundo no se volvió mejor, pero se volvió responsable, sin dioses que dictaran el sentido de la guerra, ni profecías que absolvieran la violencia. Los hombres aprendieron algo más difícil que obedecer a elegir. Cada espada alzada pesaba más. Cada conflicto exigía una razón que no podía ocultarse detrás del nombre de un dios. Apolo no regresó, porque nunca se fue del todo. Vivió en la duda antes del golpe, en la palabra dicha a tiempo, en la música que recordaba que pensar también es un acto de valentía. Ares permaneció como advertencia, no como señor de la guerra, sino como su consecuencia. Allí donde la razón era abandonada, su sombra volvía a aparecer, recordando que la violencia sin sentido no glorifica, solo consume. El Olimpo siguió existiendo, pero dejó de ser el centro del destino. Y por primera vez desde el origen del mito, el futuro ya no fue escrito por dioses. Fue escrito por decisiones humanas, silenciosas, imperfectas, reales. Y en ese silencio, el mundo continuó.